Hola, mi nombre es William Said Correa Hernández, estudiante del programa de Contaduría Pública Virtual. Voy por el tercer semestre y a continuación voy a tratar sobre la actividad número 2, que son las medidas de posición o de tendencia central. Para el desarrollo de esta actividad se realizó una encuesta a unos pacientes de un servicio de salud. En total se encuestaron a 90 personas, donde se les preguntó las edades, la estatura, peso y veces que acudió al servicio médico. Como se puede observar aquí, podemos ver las edades de las personas encuestadas, que son las que se encuentran en esta tabla. Para eso comenzamos con lo más básico de las medidas de tendencia central, como son la media, la mediana y la moda. En estos casos, Excel viene con la propia función para realizar este tipo de cálculos. Lo único que hacemos es seleccionar la tabla que contiene los datos y la función se encarga de hacer lo demás. Como vemos, la media de los datos que tenemos acá en la tabla es de 31,733. La mediana en este caso es de 32 y la moda es de 43. Como podemos observar también acá, tenemos el rango máximo de edades que se encuentran en esta tabla. Como son 45 años de edad, en el rango mínimo encontramos personas de 18 años de edad y el rango entre estos dos sería la resta de los valores mencionados anteriormente, que en este caso es 27. Acá en este caso esta letra, la letra K, nos representa el ancho de clase con la fórmula general, la regla de Sturgers, que nos dio como resultado 7,449003. Acá en este caso se escogió para el ancho de clase de esta tabla número entre el 7 y el 8. Y lo que se realizó acá en este caso para hallar el ancho de la clase sería seleccionar el rango que nos dio anteriormente y dividirlo entre el número de clase, por decirlo así. Y nos dio como resultado que el ancho de clase en el caso de 7 es 3,8571. En el caso de número 8 nos dio el ancho de clase de 3,375. Por otro lado, tenemos una tabla de frecuencias donde tenemos la clase, el inicio, el fin, la marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Esta tabla nos sirve a nosotros para poder tener un análisis más detallado de los datos que tenemos de la anterior tabla. Cabe resaltar que para poder trabajar con esta tabla de frecuencia debemos ajustar el rango y ancho de la clase que tenemos acá, el rango y el ancho de la clase. Para hacer ese ajuste debemos coger
el rango máximo, como podemos observar acá arriba, y utilizar la función de max entre paréntesis la tabla, que en este caso es esta de las edades de los pacientes, y sumarle un, un decimal siguiente, que en este caso es 0,5. Esto con el propósito de que nos dé resultados un poco más exactos. Entonces tenemos que el rango ajustado, que pasó de ser 27 a 28, y el ancho de clase ajustado pasó de ser 3,375 a 3,5. Luego tenemos una pequeña tabla de medidas de tendencia central para la tabla de frecuencia, que es esta que tenemos acá arriba. Para la media utilizamos la función de suma producto, y en este caso seleccionamos las columnas de la marca de clase y la frecuencia relativa, y eso nos da como resultado 31,6556. En el caso de la mediana y la moda, se utilizaron unas fórmulas que se implementan para este tipo de tablas de frecuencia. En este caso la mediana nos dio 32,1250 y la moda nos dio 33,2500. Luego debemos organizar los datos en una sola columna para construir este tipo de gráfico que se llama gráfico de caja o de bigote, donde tenemos la interpretación de que todo inicia desde este bigote, el bigote más el bigote inferior, y de aquí hasta esta otra línea se denomina como un cuartil. Luego de esta línea a la segunda línea podemos denominar el segundo cuartil. Lo mismo sucede de aquí a acá, se denomina el tercer cuartil, y de acá hasta el otro bigote, el bigote superior, se denomina como el cuarto cuartil. En este caso, esta línea, la línea que vemos aquí, se denomina la como la mediana en este caso, la mediana que teníamos acá anteriormente. La línea esta representa la mediana, y la X que tenemos en el centro nos representa el valor de la media, que en este caso es 31,733. Aquí se ve. Por este lado tenemos una gráfica que nos muestra la selección de la columna de la marca de clase junto con la frecuencia absoluta. Por eso este gráfico se denomina como frecuencia absoluta, ya que nos muestra este tipo de valores que tenemos acá, que tenemos en la tabla, pero acá de forma gráfica, en un gráfico de barras. Por acá, por otro lado, tenemos estos conceptos, como lo son percentiles, quintiles, cuartiles y deciles. En la tabla de caja o de bigote mencioné lo relacionado con los cuartiles, que acá en este caso el primer cuartil es 25 y el segundo cuartil es 32. Lo mismo funciona acá en percentiles, se realiza la función de percentil.ins entre paréntesis tabla, que es la tabla de los datos que tenemos, punto y coma,
Q3, que denominamos como el valor que tenemos aquí, dividido entre R2, que es este 100 que tenemos acá, y eso nos da como resultado este 18 que tenemos acá. Lo mismo sucede con los quintiles. Tenemos que el primero es 23,8, el tercero es 35 y el 5 es 45. Y en los deciles tenemos que el primero es 20, el cuarto es 29 y el sexto es 35. El octavo es 40. Asimismo se realizó para la estatura, para el peso y para las veces que los pacientes acudieron al servicio médico. Para este tipo de casos se utilizó las mismas funciones, los mismos gráficos, todo. Muchas gracias.